Amigas y amigos de las redes sociales, qué gusto volvernos a encontrar en un espacio más de reflexiones históricas a través de trcplay.com. Les quiero comentar en esta ocasión que el pasado 30 y 31 de enero, como ustedes deben saber, un servidor forma parte del Consejo de la Crónica de Jalapa y junto con el cronista de la ciudad de Jalapa, que es el que coordina el Consejo de la Crónica, el maestro Vicente Espino Jara, llevamos a cabo una fecha importante en la capital de nuestro estado, conmemorativa, con motivo de los 60 años de la presencia de un grande de la música clásica en el mundo, la presencia de Pablo Casals en Jalapa, chelista famoso. Aquí quiero mostrar el programa que se hizo. Dice aquí: fiesta en y de la memoria, Pablo Casals en Jalapa. Aquí lo muestro para que lo pueda captar la cámara. Y eso nos permite ver la importancia que ha tenido nuestra ciudad capital acerca de personajes y de grandes personalidades que nos han visitado, y lo hago con el firme propósito de que nuestro auditorio pueda acceder ahora con la maravilla de la tecnología de punta a través, por ejemplo, de la internet, pues pueda acceder a los videos que hay sobre la música de este grande de la historia en la música clásica del mundo, de origen español. Aquí al interior podemos ver de esta invitación que se llevó a cabo, que se corrió, el texto que hicimos el cronista y los integrantes del Consejo de la Crónica sobre la semblanza de quién era Pablo Casals. Le quiero comentar que hubo el miércoles 30 en el Teatro JJ Herrera, que fue a las 6 de la tarde, se proyectó un documental de Pablo Casals en Jalapa en enero de 1959, esa fue la fecha en que se llevó a cabo. En ese video se escucha la voz del narrador, fíjense ni más ni menos de quién es el que narraba ese video, y se ven las imágenes de cómo era Jalapa en aquel año, 1959. Me estoy refiriendo a Ramiro Gamboa, que después sería muy conocido a través de Canal 5 como el tío Gamboín, porque hacía programas para niños, y que él en sus inicios fuera pareja artística de otro cómico muy importante de nuestro país, Javier López Chabelo. Y en el jueves 31, en el Paraninfo del Colegio Preparatorio de Jalapa, a la misma hora, a las 6 de la tarde, se tuvo la presencia de Bachianas Brasileiras número 5, aria cantilena para soprano y octeto de violonchelos, de Héctor Villalobos, 1887-1959, y el cant del Ochels, el canto de los pájaros, como se le conoce, que es una de las obras más importantes que Pablo Casals hiciera, que es una canción catalana para octeto de violonchelos, obviamente de Pablo Casals, que su vida comprendió de 1876 a 1973, con la participación artística de Arturo Castillo, y La Bruja para octeto de violonchelos, con la dirección en esos momentos y los arreglos de un maestro muy grande también de la música en Veracruz, lamentablemente ya fallecido, Mateo Oliva. Y ahí participó la soprano Rita María Hernández. A ver, quisiera dar algunas lecturas sobre este personaje que nos visitó en el año de 1959.
Nosotros hicimos este texto que lo voy a ir detallando. En el marco de los 60 años de la visita de Casals a Jalapa, el Consejo de la Crónica y el cronista de la ciudad han organizado un par de actividades significativas para conmemorar el primer Festival de Música Pablo Casals y segundo concurso internacional de violonchelo, que fue un evento de resonancia internacional y parteaguas en el desarrollo cultural y artístico de la Atenas veracruzana. Pablo Casals fue un ciudadano del mundo, que desde muy joven revolucionó la técnica del violonchelo, descubrió la obra de Bach para su instrumento y a partir de su posición como artista siempre mantuvo una defensa por los derechos humanos, la paz, la democracia y la libertad. A finales del siglo XIX, realizó sus primeras presentaciones en Estados Unidos y fue uno de los primeros que hizo grabaciones en fonógrafo. De la misma manera, mantenía una agenda de conciertos en el resto de Europa. En varios momentos de la historia manifestó firmemente su manera de pensar. Dejó de actuar en Rusia en 1917 a partir de la Revolución y el establecimiento del comunismo. Rechazó a presentarse en Alemania en 1934, cuando Adolf Hitler asumió el poder absoluto de ese país y promovió el movimiento nazi. Al estallar la Guerra Civil Española en 1936, se declaró republicano antifascista y se mantuvo en contra del régimen de Francisco Franco. En 1939, decide exiliarse para vivir en el sur de Francia, en un pequeño poblado llamado Prades. Desde ahí, inició una cruzada en favor de los refugiados españoles, a quienes les escribió un sinnúmero de cartas diariamente y en muchos casos donaciones económicas para ellos. En 1957, gracias al interés del gobierno mexicano y de un grupo de intelectuales de varias partes del mundo, se llevó a cabo en París el primer concurso internacional de violonchelo. Para el año de 1959 se convocó de nuevo para la realización del segundo concurso internacional de violonchelo, teniendo como sede a México. Sin embargo, y por razones de salud del maestro, se definió que fuera en Jalapa, un lugar reconocido por su cultura musical. En ambos concursos fue primordial la presencia del violonchelista jalapeño Rubén Montiel, quien desde el año de 1939 tomó clases privadas con Casals en Prades y cultivó una sólida amistad. Una vez se definió la sede oficial del concurso y cuando esto se llevó a cabo, se planteó la realización del primer Festival Internacional Pablo Casals. En este gran evento se programaron una serie de actividades relevantes. El Cabildo jalapeño tomó los acuerdos de nombrar a Casals huésped distinguido, así como poner su nombre a una de las calles de la ciudad de Jalapa, concretamente en la Colonia Federal. Para la realización de estos eventos se designaron comités internacionales, nacionales y locales, muchos de ellos con integrantes honorarios, desde presidentes, reinas, premios Nobel e importantes artistas. El programa artístico del festival fue dedicado a la cultura mexicana. Todo fue interpretado con los mayores y mejores exponentes del país, desde la Orquesta Sinfónica Nacional dirigida por Luis Herrera de la Fuente, el coro de madrigalistas del Instituto Nacional de Bellas Artes dirigido por Luis Sandy, el tenor Carlos Puig, acompañado por el pianista Miguel García Mora. Como parte del Instituto Nacional de Bellas Artes, se presentó el Teatro de Masas con El Mensajero del Sol. Aquí quiero decir algo muy importante después de una pausa que vamos a hacer. ¿Qué es lo que sucedió y en qué consistió esto que acabo de leer?
Pues estaba yo en la lectura de esto y decía que como parte del Instituto Nacional de Bellas Artes se presentó el teatro de masas con El Mensajero del Sol, Tonacatecutli, en el Estadio Jalapeño. La compañía de danza contemporánea, coreografías con temas nacionalistas, y la compañía de teatro representó la leyenda de La Llorona en el atrio de la catedral. Y cuentan las crónicas, amigos y amigas del auditorio, cuentan la crónica que en esos momentos, y ahí se pudo ver en el documental al que se presentó gracias a la intervención de la Cineteca Nacional, se pudo ver las escenas de esta representación de la leyenda de La Llorona en las gradas que están y que preceden para entrar a la Catedral Metropolitana. Y dicen las crónicas que mientras eso sucedía había la neblina y hubo momentos también en que estaba el chipi chipi, ahí quizá con más fuerza, con más intensidad en aquella época, tan característico del clima y del estado del tiempo en nuestra ciudad capital del estado. Eso debe haber sido una maravilla, pero también los artistas demostrando su grado de profesionalismo. Las agrupaciones locales que participaron fueron la Orquesta Sinfónica de Jalapa, dirigida por su titular de entonces, Luis Jiménez Caballero, y el jalapeño Eduardo Hernández Moncada, así como también el coro de la Universidad Veracruzana, dirigida por su fundador, Jesús Núñez Alvarado. Además, se presentaron como solistas algunos de los miembros del jurado como Milo Satlo, Mistislav Rostropovich, imagínense, gran músico que después sería un gran músico de fama internacional, estuvo con nosotros, y el propio Pablo Casals. De la misma manera se programó una exposición arqueológica organizada por la Universidad Veracruzana. Los eventos se realizaron en los pocos lugares que estaban aptos para ello en aquel año de 1959. Nos estamos refiriendo al Paraninfo del Colegio Preparatorio, la famosa Prepa Juárez, el Cine Jalapa y el Teatro Lerdo. En el concurso estuvieron presentes como jurados una constelación de estrellas del violonchelo a nivel mundial, como Mistislav Rostropovich de Rusia, que es un grande también de la historia musical, Gaspar Casado de España, Milo Satlo de Checoslovaquia, Adolfo Odonoposov de Cuba, André Navarra de Francia, Sara Neslova de Canadá, Maurice Eisenberg de Estados Unidos y los mexicanos Rubén Montiel y Blas Galindo, en ese entonces director del Conservatorio Nacional. Para 1959, Jalapa no contaba con la infraestructura turística suficiente para albergar un evento de tal importancia. Por tal motivo, Pablo Casals, jurados, concursantes y artistas invitados, en su gran mayoría fueron hospedados en distintas casas de familias jalapeñas, que aún guardan el grato recuerdo vinculado a la figura de Casals. Con abrigo y su inseparable pipa, recorriendo las principales calles de la capital veracruzana, o de los estudiantes que participaron de extras en el teatro de masas en el Estadio Jalapeño, se le vio a este genio de la música universal. Por todas estas razones, este aniversario pretende ser una fiesta de la memoria individual y colectiva para enriquecer el sentido de pertenencia a una ciudad con aliento universal donde conviven la historia y la cultura. Eso es Jalapa. Y quiero decirles que se dio allí, tuvimos acceso por primera vez a una exposición fotográfica y que a un servidor, junto con otros elementos del Consejo de la Crónica, tuvimos la tarea tan interesante de ir identificando quiénes eran esos personajes que aparecían al lado de Pablo Casals. A un servidor se tocó dar con algunos de ellos. Por ejemplo, estaba una chica menudita, güerita, con su libreta, con su lapicero, tomando nota de una entrevista que le hacía a Pablo Casals. ¿Y cuál no sería mi sorpresa? Que le dije a mis demás compañeros,
¿Saben quién es esta mujer? Obsérvenla. Es ni más ni menos que hoy la que conocemos como gran escritora Elena Poniatowska. Allí empezaba a hacer sus pininos como reportera y tuvo la primicia de que le concediera la entrevista a Pablo Casals, a esta diminuta mujer que hoy es la genial Elena Poniatowska. Ahí pude observar e identificar la regia presencia de un gran amigo, lamentablemente ya fallecido, como lo fue el comunicador y periodista Jorge Saldaña. Ahí también pudimos observar la destacada presencia del dramaturgo y escritor veracruzano Hugo Argüelles. En otras fotografías, conforme le fuimos dando la vuelta a las páginas de ese álbum, pudimos también distinguir la presencia de don Rubén Pabello Acosta, director y fundador del periódico El Diario de Jalapa, el diario de mayor circulación en nuestro estado. También pudimos observar henchidos de orgullo y de satisfacción al ver a una figura no solamente de primerísimo lugar en la cinematografía nacional, sino en la cinematografía internacional, traída directamente desde Hollywood, nuestra queridísima compatriota Dolores del Río, que venía acompañada por su marido, uno de sus maridos que tuvo, porque Dolores del Río tuvo varias parejas. En esos momentos ese marido que acompañaba a Dolores del Río era Lewis Ridley, porque recuerden que Dolores del Río también entre sus parejas pues tuvo como una de sus parejas al gran actor Orson Welles. También, conforme nos íbamos adentrando en los contenidos y teniendo las imágenes de esas fotografías frente a nuestra vista, pues nos extasiábamos al ver otras figuras conocidas como la del locutor famoso de pequeña estatura, el locutor famoso de Jalapa, Pedro Cuevas Murrieta. Y pues ni más ni menos que aparecían también las figuras como del exgobernador, en esos momentos que era el gobernador del estado, Antonio M. Quirasco, pero también debo decir al antecesor de él, a Marco Antonio Muñoz Turnbull. Y uno de los motivos por que también Pablo Casals vino a Jalapa es porque el gobernador Antonio M. Quirasco formaba parte del comité directivo que financiaba la gira de Pablo Casals a nuestra capital del estado, así como también el gran empresario, importante empresario, cafeticultor y comerciante Justo Fernández, de la dinastía de gente pudiente de la sociedad veracruzana, de la sociedad jalapeña. Pues don Justo Fernández allí estaba también haciendo acto de presencia. Cuando hay una fotografía, cuando entran y cuando van saliendo al colegio preparatorio, a la Prepa Juárez, allí se puede ver a su lado al doctor Miguel Dorantes Mesa, que ahora un hospital donde está la Secretaría de Salud lleva su nombre. Pero ¿qué le parece si termino mi intervención después de una pausa? Pues conforme íbamos deshojando, conforme íbamos pasando las páginas de ese álbum que llegó a nuestras manos, el tiempo parecía detenerse y poder apreciar cómo ha cambiado el área urbana, el proceso de urbanización de nuestra capital Jalapa. Fíjense, el año 1959 cuando aparece Pablo Casals, y luego pues el tiempo que ha transcurrido hasta el 2019 en el que nos encontramos,
y efectivamente que notamos un gran cambio en nuestra ciudad capital. Hoy muchos dicen y bien lo afirman que Jalapa es un México chiquito, pues es una zona metropolitana reconocida como tal. Aparecen en varios momentos también acompañando al maestro Casals, pues don Leobardo Chávez Centeno, que a quien tuve la fortuna también de conocerlo, de los fundadores del bisemanario Punto y Aparte. También se pueden distinguir allí la figura de don Fernando Paseiro, que fue una persona que vivió muchos años, fue muy longevo y que fuera también mucho tiempo jefe de Hacienda del Estado allá en la capital Jalapa, y que por cierto uno de sus hijos, que allí se aprecia también en la fotografía, que con qué emoción me tocó ver esa fotografía, uno de sus hijos se viniera también luego para Huatusco y trabajara mucho tiempo aquí en Huatusco, hasta que llegara el momento en que se sentiría mal y se tuviera que trasladar hacia la ciudad capital, donde moriría también. Su hijo de Fernando Paseiro, pues trabajó las cuestiones del café, puso también algunos restaurantes. Fue una familia y sobre todo el hijo de Fernando Paseiro, que trabajó fuertemente vinculado con la familia de la Vecchia, hijos de Ciro de la Vecchia, don Ciro de la Vecchia, que también ya falleció. O sea, toda una estela de gente conocida que se pueden apreciar en esa exposición fotográfica, los micrófonos cubriendo la nota, los días en que Pablo Casals estuvo en la capital de Jalapa, de varias estaciones de radio, una de ellas XEW, la voz de la América Latina desde México, cubriendo allí la presencia y las actividades de Pablo Casals. En algunos momentos nos pareció ver, había otras personas que nos costó trabajo identificarlas. Parece ser que uno de los que estaban conduciendo en alguna actividad y dirigiendo ese evento desde los micrófonos de XCW, parece ser que pudo haber sido el doctor IQ, el doctor Jorge Marrón, que después sería un locutor de gran fama en nuestro país. También estoy recordando en otra fotografía a don Daniel Nogueira, otro de los locutores famosos que lo conocí, de los locutores pioneros de la locución en radio, allá mismo en la capital de nuestro estado. Fíjense con qué emoción les estoy compartiendo esta información, porque esto nos debe sentir altamente orgullosos de lo que ha sido el estado de Veracruz. Debo decirles que Pablo Casals tuvo actividades cuando viene para Jalapa, tuvo actividades fuertes. Las actividades fuertes fueron en la capital del estado, pero también lo tuvo en el puerto Jarocho, en el puerto de Veracruz. Dirigió, él mismo se encargó de dirigir la Orquesta Sinfónica de Jalapa, ya en esos momentos dirigir conciertos y tocar con su cello. De tal manera que esto debe ir quedando grabado para la memoria, porque así como al ir hilvanando las hojas de ese álbum fotográfico en el que pudimos ver las personalidades que estuvieron acompañando a Pablo Casals hace 60 años, pues seguramente que quienes estuvimos allí, pues ya hicimos historia también, sin haberlo propuesto uno. ¿Por qué razón? Pues porque dijo ahí uno de los oradores, dentro de 60 años, pues nos estarán viendo a través de esos testimonios visuales, posando para la posteridad. Esto me lleva entonces
a ir concluyendo el tema que hoy he querido compartirlo con ustedes. Cuando en 1973 va a morir Pablo Casals, pero ese año es muy peculiar porque ese año mueren 3 grandes personajes que tenían el mismo nombre. Cada uno de ellos en su obra dedicada que la voy a mencionar. Muere en 1973, muere Pablo Casals, pero también muere el pintor Pablo Picasso y muere el poeta Pablo Neruda. Los 3, qué curioso, en ese año. Y entonces, con el correr del tiempo, llegó un momento en que en la televisión de México, no sé si usted se acuerde, la actriz y cantante Verónica Castro tuvo al filo de la medianoche un programa que, si mal no recuerdo, se llamaba Mala Noche No. Y allí tuvo como invitado a su vez en un programa que tenía ella, que se llevaba a cabo los viernes, era los viernes al filo de la medianoche y duraba hasta altas horas de la madrugada. Ese programa se lo dedicó a Alberto Cortés. ¿Se acuerdan ustedes de ese cantautor maravilloso que por fortuna vive todavía con nosotros, está con nosotros? Alberto Cortés, de nacionalidad argentina. ¿Se acuerdan de una de sus canciones? Mi árbol y yo. Mi árbol, el que juntos plantamos, mi árbol y yo, dice una parte de la letra de melodía, ¿no? Mi padre y yo lo plantamos en el límite del patio, allí donde termina la casa. Fue una noche de verano cuando sigilosamente yo tenía escasos 15 años. Y ahí sigue la canción, preciosa canción. ¿Se acuerdan de esa melodía de qué cosas tiene la vida, Mariana? ¿Qué cosas tiene la vida? Entonces ahí él presentó una melodía que lo invito a que la busque porque seguramente la va a encontrar. Se llama Eran 3, dedicada a la muerte en ese año de 1973 de estos grandes Pablos. Y dice en una parte de la melodía de Alberto Cortés: eran 3 y vivían los 3 y se fueron los 3. Pablo Gorrión, Pablo Casals. Pablo Poeta, Pablo Neruda. Pablo Arlequín, Pablo Picasso, Pablo Torero. Eran 3. Vivieron los 3 y se fueron los 3. Busque ese video, deleítese con esa melodía y estoy seguro que la va a apreciar. Por hoy muchas gracias y le agradezco la amabilidad de su atención. Pásela bien.